Sin duda, una de las cosas de las que más padecen la gran mayoría de personas, sobre todo en nuestra cultura hispana, es de la mala administración. Cantidades de personas o de empresas se han quebrado por mala administración, porque en muchos casos se gasta más de lo que se gana. Se compra artículos o productos que realmente no son necesarios o pudieron esperar para otra oportunidad. Y en otros casos, sencillamente, no se invierte correcta e inteligentemente el dinero o el tiempo. Pero la mala administración no solo es un problema material o de finanzas, en realidad se torna aún más delicado cuando no se administra bien el tiempo, ni los dones, ni el evangelio que el Señor nos ha entregado. Y en nuestro devocional de hoy, escuchemos las palabras del Maestro respecto a este asunto. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quisiera compartir contigo en este momento algunos principios que el Señor nos da en Lucas capítulo 19 versículos 24 al 26. Dice la Escritura: Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Después de escuchar a las 3 personas a quienes el amo entregó sus minas para que las administraran, esta fue la reacción del rey de la parábola de Jesús para con aquel hombre que en lugar de reproducir la inversión, más bien la escondió por miedo. Así que mandó que le quitaran todo. Pero al escuchar la protesta de los otros siervos, el noble pronuncia el punto central de esta parábola: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. O sea que aquel que no confía en la gracia divina, aunque tenga alguna pequeña o mucha conexión con el pueblo de Dios, no tiene en realidad relación alguna. En el Antiguo Testamento hay algunas historias que enseñan acerca de esto. Una de ellas es la historia del sacerdote Elí, quien menospreció el llamado de Dios y finalmente Dios lo despreció a él. En última instancia, el mayordomo de nuestra parábola se presenta ante el Señor con las manos vacías. Tal siervo pierde lo que cree que tiene. La parábola nos hace pensar en personas como Judas Iscariote, quien participa en el reino visible, pero en realidad no es parte integrante del reino de Dios realmente. Y yo conozco casos de personas muy adineradas, pero poco serviciales, que al morir dejaron grandes fortunas, pero durante su vida nunca marcaron ninguna diferencia, porque se dedicaron a llenarse ellos sin tener en cuenta el servicio a Dios ni a los demás. De la misma manera, tal vez todos conozcamos hermanos muy dotados y con muchos conocimientos y habilidades, pero desafortunadamente no han podido ni han querido disponerse para servir al Señor. Así como las riquezas mal usadas no sirven de nada, tampoco los dones o el conocimiento, si no se lo usa en favor del reino y en el momento oportuno, tampoco sirven de mucho. Según este pasaje, entonces, si tú no supiste ni quisiste multiplicar, el Señor sí sabe restar y quitar. Es triste cuando un creyente es motivado por un temor esclavizante en lugar de ser motivado por el amor. Aún cuando hay un temor del Señor apropiado que debe de estar en el corazón de todo creyente, ese temor debe de ser el respeto de un hijo amante y no el de un esclavo aterrado. Cuán importante es que hagamos entonces de corazón la voluntad de Dios. Yo no sé cuáles sean los dones o dádivas con los que el Señor te ha bendecido para que le sirvas, pero sí sé que de todos y cada uno de ellos tendrás que dar cuenta ante el Rey en algún momento. Y también estoy seguro de que ningún creyente puede decir que a él el Señor no le dio ningún don ni ninguna dádiva, porque Él es fiel a su palabra y con cada uno de sus siervos. Tomemos algunos ejemplos. Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día. Pero ¿por qué a unos les rinde más que a otros? O más bien, ¿por qué tenemos tiempo para muchas cosas, menos para las cosas de Dios? Otro ejemplo. Muchas personas ganan la misma cantidad de dinero al mes y tienen los mismos gastos. Pero ¿por qué a unos les rinde más que a otros? ¿O por qué unos ahorran y otros no? Esto se llama administración. Pero sobre todo, hermanos, todos estamos recibiendo el mismo tesoro del Evangelio, sus mismas enseñanzas, su mismo poder, y se cree que el mismo Espíritu. Entonces, ¿por qué en unos se ve un arrepentimiento genuino, una verdadera transformación,
mientras que en otros no pasa de una simple religión y una costumbre. Nuestro corazón es la tierra, hermanos, donde se ha sembrado la semilla del Evangelio de salvación. Pero es nuestro deber hacer que esa semilla crezca y dé buen fruto. Tengamos presentes, hermanos, que de ese fruto que el Evangelio dé en nosotros, depende en gran parte el resultado que demos para llevar el Evangelio a otros, y de esa manera el reino de Dios se extienda. Apreciado hermano, ser escogido por Dios para servirle es un privilegio. No lo veas como una carga ni como una obligación. No dejes que los tesoros que Él ha puesto en ti se desvanezcan, ni se desperdicien, ni que esos tesoros tan valiosos pierdan su valor. Uno de los grandes misterios del reino de Dios es que entre más nos dejamos usar por el Señor, más se desarrollan nuestros dones y más serán también nuestras bendiciones. Hay muchas almas esperando que tú les lleves ese mensaje de salvación y de esperanza. Pero ante todo, Cristo, quien te escogió, está esperando de ti o que tú seas un buen mayordomo y recibas tu recompensa, tanto en esta vida como en la eternidad también. Esa es la palabra, esa es la promesa que el Señor nos ha dado para todos aquellos que tenemos esa disposición de servirle, siendo buenos mayordomos, tanto en lo material, tanto en lo económico, pero sobre todo en lo espiritual, hermanos. Vamos a darle gracias al gran Rey. Admirable Señor Dios Todopoderoso, gracias infinitas por el hermoso día de vida que nos concedes hoy. Independientemente de las diferentes circunstancias que tus hijos vivamos, gracias por tu presencia a nuestro lado. De antemano, Padre bueno, te pedimos perdón por el mal desempeño que muchos de tus hijos hemos tenido como mayordomos de tus riquezas y bendiciones que has puesto en nuestras manos, tanto materiales como espirituales. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener dominio e inteligencia en la administración material y física. Pero sobre todo, cambia nuestra actitud ante la administración del Evangelio, así como en nuestra propia vida, como en la proclamación a otros. Que aprendamos a valorar esa riqueza espiritual tan grande que tú has depositado en nuestro corazón para nuestra transformación, pero de igual forma para proclamarlo y que dé fruto en otros también. Quítanos, Señor, el miedo y la indiferencia a la hora de sembrar el Evangelio en los demás. Ayúdanos a comprender las sumas y restas de la mayordomía. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, escucha este mensaje con bastante cuidado y detenimiento. Medita en él y reflexiona. Que el Señor te conceda hoy y siempre mucha sabiduría para ser un buen mayordomo, tanto de esas bendiciones materiales como de las riquezas espirituales del Evangelio que el Señor ha confiado en ti y en tu vida. Dale un buen uso a todas esas bendiciones. Que la gracia del Señor sea siempre contigo y con los tuyos.